Bienvenidos al curso Microbiología y Salud. El día de hoy en este video abordaremos el tema ciclo del agua. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es uno de los circuitos bioquímicos más importantes del planeta, en el cual el agua sufre una serie de transformaciones y desplazamientos fruto de reacciones físico-químicas atravesando los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Comenzaremos nuestro análisis diciendo ¿qué es el agua? Pues el agua es una sustancia líquida, inodora e insípida y en pequeñas cantidades incolora. El agua es vital para el mantenimiento y estabilidad de nuestro planeta, no solo para la vida tal y como la conocemos, sino también para la regularidad del clima, la temperatura mundial y otras condiciones que determinan la realidad planetaria. ¿Cómo está conformada? Acá vemos la molécula del agua, que está formada por la combinación de dos elementos, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuál es su importancia? El agua es considerada como uno de los recursos naturales fundamentales para el desarrollo de la vida y junto con el aire, la tierra y la energía constituye uno de los 4 recursos básicos en que se apoya el desarrollo. ¿Cómo la encontramos en la naturaleza? La encontramos en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. ¿Cuánta agua existe en el planeta? Pues las 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Alrededor de 1.400 millones de kilómetros cúbicos. ¿Cuánto de esta agua podemos aprovechar? Si el agua del planeta está cubierta un 97.5% por agua salada y el 2.5% de agua dulce. El agua dulce, que es el agua que el ser humano aprovecha, 69.7% es agua congelada, 0.3% es el agua superficial y el 30% restante es el agua subterránea. Como ustedes pueden ver acá, esta es la proporción de agua dulce y agua salada. El ser humano necesita agua dulce. Sin embargo, existen métodos de decantación o procesos químicos en donde el agua salada se puede convertir en agua dulce y ser utilizada por los seres vivos. Ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico o ciclo del agua? Es el movimiento o circulación natural que el agua tiene en la tierra y la atmósfera. Este movimiento se da por medio de distintos fenómenos que hacen circular el agua, subiéndola desde el mar hasta la atmósfera y regresándola por la lluvia hacia la tierra y a los mismos océanos. Importancia del ciclo hidrológico. Es importante porque es el responsable de la continua redistribución del agua terrestre a escala global. Proporciona los suministros de agua dulce a las zonas continentales que son imprescindibles para los seres vivos que las habitan. ¿Cuáles son los pasos o etapas del ciclo del agua? Comenzaremos con la evaporación. Considerando que alrededor del 96% del planeta se encuentra almacenada en los océanos, el agua se evapora desde la superficie oceánica sobre la superficie terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. En el mismo capítulo podemos situar la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la superficie helada de los glaciares. El segundo proceso, etapa, es la condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, constituida por agua en pequeñas gotas.
que luego producen la precipitación, que se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerándose la condensación y uniéndose las gotitas de agua para formar gotas mayores que determinan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida, que significa que cae en forma de nieve o granizo, y líquida, que cae en forma de lluvia. En este proceso tenemos la intercepción. La lluvia cae y choca con la vegetación, disminuyendo su energía cinética y evitando la erosión del suelo. Es decir, es interceptada por los vegetales y al mismo tiempo es aprovechada por estos seres vivos. Luego tenemos la filtración, que ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en la superficie es conocida como escorrentia. Depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. La escorrentía superficial, el agua de lluvia al caer al suelo se escurre a zonas más bajas de manera superficial, formando pequeñas vertientes, las cuales al juntarse van formando riachuelos o ríos caudalosos. La escorrentía de nieve, el agua de los nevados se derrite y escurre por la superficie. Y hay otra proporción de agua que se convierte en agua subterránea y es almacenada en las rocas. Estas se conocen como escorrentías subterráneas. Son las aguas que se han infiltrado en el suelo, que en algunos casos fluyen subterráneamente y se unen a ríos o lagos, y en otros casos contribuyen a mantener los mantos de aguas subterráneas llamados mantos acuíferos. ¿Cómo obtenemos el agua? Pues el ser humano, para obtener agua para su uso, la puede obtener mediante la intercepción de corrientes de superficie o la captación de agua que se ha infiltrado en la tierra. Ustedes pueden ver acá, estos son ejemplos de cómo se intercepta el agua. Cuando cae por precipitación, es interceptada desde la superficie. Y en este caso, el agua está siendo infiltrada desde el agua subterránea. ¿Cuál es la calidad de las fuentes de abastecimiento? Lluvia y nieve. El agua precipitada en forma de lluvia o nieve a grandes alturas prácticamente es pura. A medida que caen, absorben oxígeno, dióxido de carbono y otros gases en el aire, así como polvos, humos, vapores, bacterias y esporas vegetales. Agua de superficie. La calidad del agua de superficie en zonas muy pobladas está afectada por las aguas residuales, domésticas e industriales. La calidad de agua de las corrientes de agua es más variable y menos satisfactoria. En corrientes de agua, conforme varía el caudal de las corrientes, también varía su calidad. Las condiciones climáticas, geográficas e hidrográficas se encuentran entre los factores que afectan los caracteres físicos, químicos y biológicos de las corrientes. Desde el punto de vista sanitario, la polución del hombre o producto de las actividades es la más significativa. Dependiendo por donde haya sido su paso, pueden arrastrar fertilizantes agroquímicos, estiércol o desechos orgánicos. En lagunas y lagos naturales, el agua es relativamente quieta y mientras más extenso sea el tiempo de almacenamiento, mayor será el poder de autodepuración del cuerpo de agua. Existe proliferación de algas. Y embalses. Tiene características similares a lagunas y lagos debido a la pasigüedad de sus aguas. Pueden tener en el fondo un alto contenido de dióxido de carbono, hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno. Aguas subterráneas. Durante su paso a través del suelo, el agua entra en contacto con muchas sustancias orgánicas e inorgánicas. En general, las aguas subterráneas son claras, frías, sin color y más duras que el agua de la superficie. En cuanto a la presencia bacteriana, el agua subterránea es mejor que el agua superficial. En manantiales, sus caracteres de calidad reflejan la formación geológica del lugar en el que surgen.
En pozos poco profundos, la calidad está determinada por el carácter de la zona vecina de captación. Y en pozos profundos son aguas intensamente mineralizadas por las largas distancias recorridas y el extenso contacto con las formaciones rocosas. Contiene hierro, manganeso, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cloruro, sulfatos y carbonatos. Por lo general son bastante buenas desde el punto de vista bacteriológico. Son muchos los factores que afectan la calidad de las aguas naturales. No existen fuentes de abastecimiento que sean iguales, por lo tanto, cada fuente de abastecimiento debe estudiarse en sí misma si se piensan tomar medidas para su tratamiento. Si este ciclo del agua por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos. Las regiones calientes tardarían mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los océanos, lagos y la vida sufriría las consecuencias. Para poder concluir con los temas establecidos en el módulo de microbiología, vamos a abordar los últimos dos temas, el crecimiento poblacional y la identificación de zonas de riesgo, que en algún momento tiene cierta relación. El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en número de pobladores de una región geográfica determinada en un cierto plazo. Se suele utilizar este término para hablar de humanos, pero también se puede emplear en animales. El crecimiento poblacional es entonces incremento cuando es positivo o negativo cuando es un decrecimiento. Es el número total de individuos a lo largo de un lapso en un tiempo determinado y en un determinado lugar. ¿Cuáles pueden ser las causas de un crecimiento poblacional? Puede ser la fecundidad y la mejora en las condiciones de salud, la disminución en la tasa de muerte infantil. Esto se vio reflejado en la historia después de la Revolución Industrial, cuando surge la medicina. El aumento de la longevidad, las migraciones y los cambios en la calidad de vida en general. ¿Cuáles son las consecuencias de un crecimiento poblacional? Hay un aumento en la demanda de bienes y servicios, sobre todo en las áreas urbanas. Hay un intercambio y enriquecimiento cultural y genético. Y hay deterioro en el nivel de vida debido a la contaminación, la densidad poblacional y la pobreza que genera. Hay degradación del medio ambiente, que es acá donde se relaciona con la incidencia de los desastres naturales y la identificación de zonas de riesgo, y hay un aumento de desempleo. Al hablar de crecimiento también vamos a hablar del término sobrepoblación. La sobrepoblación no es más que un crecimiento desmedido de la población. Un ejemplo de la sobrepoblación es el continente de Asia, que es el continente más poblado. Los problemas que acechan a muchas de estas zonas, la mayoría son causados por el cambio climático que se genera y por la explotación de los recursos de parte del ser humano. Y es acá donde estas zonas urbanas generalmente tienden a tener más problemas o desastres naturales, y hay que identificar zonas de riesgo. Zonas de riesgo en Guatemala. Se ha reconocido que los desastres afectan predominantemente a los países en vías de desarrollo con una sobrepoblación, situación que es un reflejo del contexto en que se van evolucionando los centros urbanos. La situación de desastres se califica de acuerdo con el grado de destrucción o desarticulación económica y social que se genere. La predisposición de zonas y pobladores a desastres tiene estrecha relación con el grado de desarrollo y bienestar de los mismos. Un desastre es una relación extrema entre un fenómeno físico, la estructura y la organización de la sociedad, en las que constituyen en coyunturas en las que se supera la capacidad material de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos del acontecimiento. El ser humano puede reaccionar ante los desastres de diferente forma. Primero, a través de la prevención, que son acciones de campo social, político, cultural, que buscan eliminar
o eliminan las causas directas del desastre. La mitigación, que son acciones que se reducen o que se toman para reducir el impacto. No es posible prevenir, y esto se da sobre todo en los desastres naturales, en donde no es posible prevenirlos. Se tiene que tener una actitud de mitigación. Emergencia es la acción que se toma en el momento y es una respuesta al desastre. Generalmente estas están relacionadas durante o en el momento en el que se produce el desastre. Sin embargo, hay otra acción humana enfocada a la reconstrucción o restauración del desarrollo, y es la promoción del proceso de un desarrollo normal luego de que ocurrió el desastre. Incluye no solo la promoción de un proceso normal, sino la previsión por si vuelve a ocurrir y mejorar las condiciones. ¿Cuáles son los elementos para establecer los niveles de riesgo en determinadas zonas? Si bien es cierto, una zona de riesgo no depende solo del ser humano o de la sobrepoblación, sino que también depende de desastres naturales, incluidos como en la vulnerabilidad física, que incluye fenómenos geodinámicos, que son los movimientos de la Tierra, sismos, terremotos o erupciones, los fenómenos hidrometeorológicos, que son causados por vientos violentos, conllevan precipitaciones, desbordamientos y temporales, y los fenómenos geofísicos, que son productos de lluvias o temblores, pero causan pendientes, sequías, grietas, hundimientos, derrumbes o deslaves. Como pueden ver, la diferencia es que en los geofísicos está relacionado los suelos o la tierra. Sí, es producto de lluvias y temblores, pero causan problemas en la tierra, como grietas, hundimientos, derrumbes o deslaves. Vulnerabilidad social. Al hablar de identificar las zonas de riesgo, también se tiene que considerar la vulnerabilidad social. Es el análisis de la sociedad frente a una estructura económica, organización sociopolítica, administrativa y la capacidad para enfrentar los riesgos de origen natural. La población guatemalteca es altamente vulnerable por el alto grado de pobreza, los niveles bajos de ingreso y educación que posee. También se evalúan niveles de riesgo dependiendo de la situación económica de la población, y esto incluye un análisis de los índices de consumo, producción e ingresos per cápita. Las variables consideradas para medir las alteraciones en las actividades económicas son composición de los sectores de producción, precios de los principales productos, localización geográfica de los sectores productivos y una distribución de ingreso por sectores. Y el último factor es la situación ambiental, que son zonas de vida definidas, evaluación sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas, y se hace la identificación de los recursos que pueden ser afectados por desastres, así como la identificación de las áreas de concentración en recursos naturales, históricos y arqueológicos. La situación legal es un factor determinante porque evalúa la legislación relacionada con temas de desastres, identificando fortalezas, las debilidades de las leyes y los reglamentos existentes, así como la estructura institucional, que son todas las instituciones involucradas en temas de desastre, tomando en cuenta las del gobierno, las no gubernamentales y las privadas. La integración de datos relacionados con la vulnerabilidad física, social, ambiental, económica, institucional y legal podrá establecer las condiciones de vulnerabilidad a desastres que tiene el país. Las áreas donde hay mayor recurrencia de fenómenos, mayor índice de pobreza, alta concentración de población y donde se concentra el sector económico y productivo, identificará las áreas más vulnerables a desastres. En Guatemala existe la CONRED, que nos ofrece la oportunidad de tener un plan de respuesta institucional. ¿Qué es la CONRED? La CONRED es la institución
que nos permite tener planificada la respuesta a desastres o tener un plan de contingencia. Es la organización que está preparada en previsión de una situación de emergencia. La preparación abarca la gestión de recursos humanos y financieros, la disponibilidad de suministros y procedimientos de comunicación. Tal planificación puede contribuir a mitigar los efectos destructores de un desastre, asegurando la prestación de asistencia humanitaria rápida y eficaz a las personas que más lo necesitan. Dedicar tiempo a planificar la respuesta a un desastre equivale a ahorrar tiempo cuando se produce un desastre. Como les decía, CONRED inició en Guatemala en 1969 como un Comité Nacional de Emergencias, que tenía como finalidad dar atención a la emergencia o asistencia a la población en caso de desastres. En 1996 surgió la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la cual fue creada como entidad encargada para prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de desastres por el Decreto 109/96 del Congreso de la República. Hoy en día existe la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, como instancia nacional responsable legalmente de la coordinación de CONRED. Tiene compromisos y responsabilidades a nivel nacional, regional y mundial, en virtud de los cuales ha tomado la decisión de adoptar acciones concretas para promover la reducción del impacto de desastres, los cuales tienen efectos definidos en el desarrollo sostenible y en el incremento de la pobreza. Como vemos, crecimiento poblacional e identificación de zona de riesgos guardan cierta relación. Si bien es cierto, no tenemos similitud o incidencia con los desastres naturales, una sobrepoblación expone a la población a ser más vulnerable ante estos desastres.